Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés, tierra fértil para el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Nos escriben constantemente personas de muchos países, gracias por seguirnos en Metabolismo TV. Nos escriben de España, de Venezuela, de Costa Rica, de Colombia, de Argentina. Nos escriben de sitios tan lejanos como Afganistán, Italia, latinos, hispanos que hay en todos esos países. Así que gracias por darnos seguimiento. Pero nos escriben muchas personas preguntándonos por el tema del cáncer, porque tienen muchos seres queridos que están afectados por el cáncer. Tienen temor de que un padre murió, una madre murió de cáncer, ellos no quieren contraerlo y demás, y quieren saber más sobre el tema del cáncer, sobre todo sobre el área de cómo evitarlo. Cómo evitarlo, porque es algo así bien devastador. El cáncer es algo que realmente devasta una vida totalmente, ¿no? Quiero hablarles un poquito del cáncer y de lo que se sabe del cáncer, y voy un momentito a la pizarra para hacerlo. Fíjense, el cáncer, por cierto, la palabra cáncer quiere decir cangrejo. Es como ese crustáceo que es sabroso, que se come, ¿no? Que tiene 5 pares de patas, ¿no? Pues el cáncer quiere decir cangrejo, ¿no? Pero el cáncer es una enfermedad que ha evadido una cura. O sea, el ser humano ha hecho 200.000 cosas por manejar el cáncer, entonces lo más que hacen con el cáncer es que usan radiación para tratar de matar el tumor. Desgraciadamente esa radiación también daña el resto de las células, así que a veces pues matan el tumor y matan también a la persona. O usan quimioterapia, que son químicos, que son venenos, que básicamente pues tratan de envenenar las células, desgraciadamente también envenenan las buenas y debilitan el cuerpo. O tratan de hacer cirugía y de cortar el pedazo y tratar de que no se riegue y demás, ¿no? Pero la verdad es que la lucha contra el cáncer la estamos perdiendo. Esa es la realidad. O sea, cada vez hay más personas con cáncer, hay más tratamientos y demás, y toda una industria, la guerra contra el cáncer que declaró el presidente Nixon en 1972, y cada vez hay más cáncer. O sea, no hay realmente una solución, fuera de que detrás del tema del cáncer hay todo un negocio, ¿verdad? Un negocio que yo creo que ahora mismo el que aparezca con una solución al cáncer, pues lo mandan a matar, porque es un negocio demasiado de grande, ¿no? Pero vamos a hablar un poquitito de lo que usted pudiera hacer, porque si usted entiende lo que es el cáncer, o empieza a entenderlo, o tiene más nociones, pues lo puede evitar. Mire, por más de 50 años, ¿verdad? Se ha estado corriendo la teoría de la mutación. ¿Okay? ¿Qué es la teoría de la mutación? Pues la teoría prevaleciente, la que más habla la gente por ahí del cáncer, que obviamente para mí está completamente equivocada porque no tiene resultados. Una teoría es tan buena como lo que lleve a eventualmente producir unos resultados. Si la teoría es como la teoría de que la Tierra era plana, pues no produjo resultados porque no es plana. La teoría de que la Tierra era el centro del universo y el Sol le daba la vuelta a eso, tampoco produjo resultados. Así que una teoría es tan buena como los resultados que eventualmente pueda producir, ¿no? Porque la teoría es una idea, no es un hecho, ¿no? Pero por 50 años están hablando de mutación. O sea que se supone que el cáncer es que del total de las células del cuerpo, ¿verdad? Pues esta célula que está aquí, por alguna razón, tuvo una mutación. Una mutación fue que se le dañó el DNA, ¿no? Que es el código de inteligencia de la célula, y al eso dañarse, pues la teoría de la mutación como fuente del cáncer es que esa célula se volvió como loca, se volvió como psicótica, y ahora al volverse loca o psicótica dejó de comunicarse con las otras, y ahora actúa por su forma y por su cuenta y se individualiza y empieza a destruir todo lo otro. Es como que había una población de células saludables, una se volvió loca y esa se volvió un cáncer y se volvió el tumor, ¿no? Esa teoría en verdad no ha dado muchos resultados. Ahora, lo más inteligente que yo he visto en la literatura, en teorías y demás, es que en realidad el cáncer es una adaptación
al estrés. Es una forma milenaria de adaptarse al estrés. ¿Estrés de qué? Pues al estrés interno de un cuerpo. O sea, se ha estado tratando el cáncer como si el cáncer fuera una infección. Es una infección, mete el antibiótico. Es algo de un virus, pues mete algo antiviral. No lo es. El cáncer sobreviene. Para que ocurra un cáncer, el cáncer tiene que ocurrir dentro de un ambiente bajo de oxígeno. O sea, usted no puede crear un cáncer en un ambiente que no sea bajo de oxígeno. Por ejemplo, el profesor Otto Warhol le dieron un premio Nobel en parte porque él descubrió una forma de tomar células saludables y convertirlas en cancerosas. ¿Cómo lo hacía? Le cortaba o le reducía 30% el oxígeno y las volvía cancerosas. Así que usted toma una célula y no la deja que respire, la célula la obliga a convertirse en una célula cancerosa. Por lo tanto, el cáncer tiene que ocurrir solamente en un ambiente bajo de oxígeno. El cáncer depende de un ambiente ácido. El cáncer no puede existir en un ambiente alcalino. Tiene que existir dentro de un ambiente ácido, ¿no? Ahora, el cáncer como tal es un tipo de célula que se convierte en un tumor que inclusive se disfraza. Es una célula que tiene unos marcadores afuera que son reconocibles por el sistema inmune del cuerpo. Pero el cáncer, para defenderse, lo que hace es que elimina sus marcadores. Y ahora los glóbulos blancos no la pueden ni reconocer, o sea, se disfraza y todo. O sea, el cáncer, estamos hablando de que realmente lo que es una adaptación a una condición de estrés. ¿Qué estrés? Pues un cuerpo desnutrido, un cuerpo ácido, un cuerpo falto de oxígeno, un cuerpo que le han dado radiación, un cuerpo con tóxicos, un cuerpo que ha creado un ambiente, un medio ambiente que obligó a la célula a adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A la falta de oxígeno, a la acidez, a los tóxicos, a la radiación, a lo que le pasó. Y la célula, como quiere sobrevivir, se adapta y ahora se llama cáncer. Pero el cáncer, las mejores curas que se han visto de cáncer han sido en personas, por ejemplo, que tenían un cáncer ya regándose, de momento se volvieron vegetarianos, dejaron de comer carne roja, que posiblemente eran sistema nervioso excitado, que no les caía bien la carne roja, pero se la comían porque no lo sabían. Se cambiaron a vegetarianos, empezaron a tomar jugo de vegetales, a quitarse el estrés de encima, se desconectaron de la persona que era problemática en sus vidas, porque tiene que ver hasta con el estrés de vida, y de momento el cáncer se pudo parar. O sea, que definitivamente el cáncer tiene que ver con una adaptación al estrés. ¿Cómo usted lo resuelve? Mejore su metabolismo, mejore la energía de su cuerpo, tome agua, coma adecuadamente, aprenda qué tipo de sistema nervioso usted tiene, si es pasivo o excitado, es crucial. Una persona de sistema nervioso excitado que coma carne roja o mucha grasa o sal va a dañar el cuerpo. El sistema nervioso pasivo sí la tolera. ¿Quiere saber si tiene un sistema nervioso pasivo excitado? Véase el episodio número 199 de Metabolismo TV. Pero usted lo puede evitar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.